Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 56 al 57, y así dice la poderosa palabra de Dios, en versión Nueva Traducción Viviente. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. El título para este mensaje de hoy es Destruyendo al aguijón. Miren, ustedes, como todos sabemos, hay muchos insectos que tienen aguijones, como por ejemplo las abejas. Y este aguijón, cuando ellos pican, pues ese aguijón queda enterrado en la zona afectada, es decir, en la zona donde recibimos esa picadura. Pero esto puede tener consecuencias de tipo local, es decir, que la persona tiene un enrojecimiento del área afectada y localmente, rasquiña, picazón, o puede tener también consecuencias de tipo más sistémicas. ¿Cómo así sistémicas? Es decir, que te da dolor de cabeza, que te da fiebre, o si de pronto la persona tiene alergia a este tipo de picaduras, pues puede causar asfixia y lamentablemente, si no se trata a tiempo, la muerte. Así también el pecado es similar a un aguijón en donde el pecado afecta nuestras vidas y puede tener y va a tener unas consecuencias inmediatas, consecuencias locales como las consecuencias inmediatas o de una instantánea que puede tener el que nosotros hayamos cometido ese pecado o ese error. Pero también puede, en la medida en que reincidamos en ese pecado, así como el aguijón que está ahí empieza a causar, va causando daño. Así también el pecado, cuando somos reincidentes en él, cuando lo consentimos, cuando ya lo abrazamos, es decir, que nos deleitamos en él, entonces él empieza a tener unas consecuencias aún más profundas. Y es necesario que se trate a tiempo, así como en las personas que tienen alergia a estas picaduras, se puede causar asfixia y hasta la muerte si no se trata a tiempo. Así también el pecado va a causarla en nosotros. En efecto, todos somos alérgicos al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene una consecuencia, que es la muerte. Y si no se trata a tiempo, va a venir la muerte a nuestras vidas. ¿Qué tipo de muerte? Una muerte espiritual, cuando nosotros por estar reincidiendo en ese pecado, cada vez la brecha entre nosotros y el Señor se va haciendo más grande. De cierta manera que nosotros después vamos a vivir de espalda con Dios y alejados totalmente con Él. Pero si se trata a tiempo, entonces esa brecha se va a cerrar cada vez más, de tal manera que vamos a estar en comunión con Dios y juntos con Él. ¿Y cuál es la cura? La única cura que puede cerrar la brecha establecida por el pecado entre Dios y nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para pagar por esa deuda del pecado. Se necesitaba pagar esa deuda establecida por el pecado, esa brecha. Y Jesús era el único capaz de hacerlo, porque era el único 100% Dios que podía, siendo 100% libre de pecado, poder derrotar al pecado y a su consecuencia, la muerte. Entonces, cuando recibimos al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le permitimos que su Santo Espíritu nos limpie, nos lave, nos permita caminar conforme a su voluntad, entonces cada vez esa relación con el Señor se va haciendo más fuerte y nos unimos a Él. Entonces, mi gente bella, mis hermanos, así como un paciente alérgico a estas picaduras debe ser tratado a tiempo para poder ser salvado de una muerte, así también todos nosotros, a través de Jesucristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador, mientras estemos aquí en esta vida, tenemos la oportunidad de hacerlo, entonces vamos a ser rescatados de la terrible consecuencia de muerte que hace el pecado en nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos das esperanza real de salvación y de sanidad, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, Señor, a permanecer en ti, Padre Bello.
Toda la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mi gente bella, mis hermanos, que el Señor les bendiga y recordemos atentamente lo siguiente. Mientras estemos vivos en este mundo, todos tenemos la oportunidad de oro de ser libres del pecado, de su consecuencia la muerte, y es a través de Jesucristo. Si te han dicho que para ti ya no hay esperanza, no creas esa mentira. Sí la hay y tiene un nombre y es Jesucristo. Que Dios les bendiga.